Sean todos bienvenidos a este su canal, el BTC, Biblia, Teología en Contexto, el lugar donde nosotros esperamos llevarlos a ese espacio seguro de la reflexión teológica, bíblica. Y gracias también por estar mirando nuestro video, por seguirnos, por los likes que hemos recibido, los comentarios, las propuestas también que hemos recibido positivas acerca del video pasado que hablamos sobre la espiritualidad en medio del caos, en una sociedad del caos, como tener una espiritualidad profunda, con el teólogo y pastor Héctor desde allá desde Puerto Rico. No se olviden que por favor el 15 de noviembre, falta menos de un mes, vamos a estar haciendo nuestra cumbre interdenominacional, ¿verdad, querido hermano? Sí, cumbre interdenominacional de liderazgo, que va a ser en la ciudad de Hayward, ¿verdad? Vamos a poner los datos siempre ahí en el video para que ustedes se recuerden, pero va a ser este 15 de noviembre, ¿verdad? En la iglesia, Puente de Fe, en la ciudad de Hayward, ¿verdad? Y la dirección es 23343 Whitman Street, en Hayward, California, ¿verdad? Vamos a estar ahí desde las 5:30 de la tarde. Sí. Entonces, desde ya nuevamente ya estamos haciendo la invitación para que usted nos acompañe. Es una cumbre de liderazgo. Creo que vamos a tocar temas muy importantes. Vamos a tener 2 conferencias magistrales, el doctor Raúl Sánchez y el doctor Marco Huertas van a estar dando estas conferencias, y luego nosotros servidores vamos a estar dando los talleres respectivos para esta conferencia. Entonces creemos que es una buena oportunidad para capacitar el liderazgo de las iglesias el día de hoy. Necesitamos mucha capacitación, ¿verdad? La iglesia pasa por diferentes etapas, diferentes problemas, pasa diferentes retos, entonces necesitamos tener un liderazgo que esté preparado, que esté a la altura de las situaciones. Entonces no se lo pierda por nada, ¿verdad? Haga ya tiempo, pues este 15 de noviembre, ya apúntelo en su agenda, ya tenemos confirmación de algunos que van a estar presentes, sí. Pero si usted nos puede acompañar, ¿verdad? Acompáñanos. Y lo bueno que es una cumbre interdenominacional. No importa cualquiera que sea, ¿verdad?, su background religioso, usted es bienvenido a participar juntamente con nosotros. Así es. Y si tiene preguntas, después va a haber una mesa magna donde usted puede dar todas sus preguntas, sus inquietudes o simplemente sus curiosidades. Ahí se le va a tratar con estos especialistas que van a estar con nosotros, académicos, ministros. Vamos a tratar de darles una respuesta articulada, objetiva y contextual, que es lo más pertinente, ¿no? Sí, para el liderazgo actual, ¿no? Por a veces se ha descontextualizado el liderazgo, que ahora parece una gerencia más que un modelo bíblico, ¿no? Sí, es muy importante estar contextualizados. Y sabemos que los contextos son distintos, ¿no? Dependiendo de, ¿verdad?, dónde usted ejerza su ministerio, así son los retos que su liderazgo tiene. Pero yo creo que vamos a poder hacerlo desde el punto de vista bíblico, a tratar la manera de establecer principios, sí, ¿verdad?, y prácticas que creo que nos van a ayudar de una manera positiva, ¿no? Entonces no se lo pierda por nada. No se lo pierda, debe estar ahí, y ahí nos vamos a dar un abrazo fraterno con usted ahí, que lo veamos, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y para el próximo año tenemos más sorpresas todavía que vamos a estar dando y haciendo la propaganda respectiva. Estén atentos, y una vez más, no se canse de escucharnos ni de vernos. No, y no se canse también de compartir nuestros videos. Gracias a los que comparten los videos. Pero sí, como decía el pastor Joel, no se me va a olvidar eso, hago un eco, él decía siempre eso, ¿no? La expresión de hago un eco, ¿verdad? Compartiendo nuestros videos, este podcast, compártalo con sus amigos. Yo creo que les va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida ministerial, en nuestra vida educativa, teológica. Apóyenos en este ministerio, lo hacemos con la mejor de las intenciones, sí, ¿verdad? Y siempre, si hay alguna pregunta que usted tenga, la puede dejar en el comentario, no la puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Y aunque usted no estuviera de acuerdo con alguna de las cosas que tratamos, recuérdese que el propósito del podcast es que nosotros podamos dialogar. Sí. Gracias a la audiencia, porque siempre nos han tratado con respeto, aún en las diferencias. Sí, nunca nos han maltratado. No. Siempre nos han tratado a la altura, han respetado nuestro matrimonio, nuestros ministerios, han respetado nuestros ministerios, como la forma como nosotros nos dirigimos y articulamos teología y Biblia.
nuestros invitados nos han respetado. Sí. Estamos muy agradecidos con la audiencia, muchas gracias, ¿no? Y a todos los que nos siguen en Facebook, muchas gracias, Dios los bendiga, ¿verdad? Amén, así que ya sabes, denos un like, el famoso like, ¿verdad? No un like cibernético así como ahora, ¿no? Sino que tenga sentido. No tengo sentido, claro. O sea, que le guste, ¿verdad? Que le guste nuestro contenido, por favor, y compártalo. Encarecidamente le pedimos que lo compartan. Sí. Y ya sabes, si quiere tenernos a nosotros en una conferencia, algún taller, escuela dominical, predicación, retiro, abajo está toda la información, la vamos a poner ahí. Y gracias por contactarnos también, ¿no? Para seguir este lindo caminar que es en Cristo, ¿no? En la puerta angosta, ¿no? Amén, amén, ¿Sí? amén, amén. Gloria a Dios. El próxima quincena vamos a tener al doctor Marco Huerta, vamos a estar hablando con un tema muy importante, no se lo puede perder. No, claro, ninguno de los podcasts. Y como dijo un hermano dice, los videos a veces están un poquito largos, dice, me tomo 2 veces o 3 veces para verlo, no importa, pero véanlos. Amén. Sí, gloria a Dios. Y hoy día vamos a tocar un tema, creo que muy pertinente, cerebral, un tema cerebral, sí, latente, pero vamos a tocar con mucha sensibilidad, objetividad, ¿no? Como ya no conocen, con mucha integridad teológica, como ya no vamos a sugerir lo que no tenemos, ¿no? Pero lo vamos a tocar con mucha pertinencia, reconociendo nosotros como ministros, como teólogos, como profesores y como pastores también, lo cual somos, ¿no? ¿Qué significa ser pastor el día de hoy? ¿Qué es ser pastor? ¿No? ¿Qué significa ser pastor? ¿Cuáles son sus complejidades y cuáles son sus peligros del rol pastoral? ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Amén. Sí, en realidad yo pienso que la tecnología nos ha ayudado mucho. El YouTube, el Facebook, todas las redes sociales han sido muy importantísimas. Después de la pandemia, yo creo que reflejaron la necesidad que nosotros tenemos de conexión, sí, ¿verdad? Aún una conexión no física, pero necesitamos todo eso. Yo creo que el liderazgo pastoral se ha visto muy amenazado, muy afectado, se ha demonizado en muchas instancias y en otras instancias se ha ideologizado también. O endiosado. O endiosado hasta en muchos aspectos. Entonces, ahora hay un sinfín de ministerios con pastores que ejercen una labor, unos parece más un show de televisión, otros que no quieren nada con... entonces vamos a tratar la manera de ver cuál es el rol, o cuál es la función. Como teólogos, como ministros, no vamos a romantizar el púlpito. No. Vamos a abrir el telón de la contextualidad, ¿no? Y vamos a ver qué significa ser pastor, qué pastorea un pastor, ¿no? ¿Qué pastorea un pastor? Vamos a estar hablando de ese tema una vez más con una articulación objetiva, ya nos conocen, ¿no? Con la seriedad del caso, pero con mucha sensibilidad, reconociéndonos ambos como eso, como pastores, como ministros, que somos profesores, ¿no? Y reconociendo de esa manera también, ¿no? ¿Verdad que era, querido? Amén. Sí. ¿Cómo no? Sí. Entonces, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, ahí nos escribe. Estamos nosotros gozosos de atenderle, ¿no? Si alguien tiene algún comentario o algún comentario que usted no comparte, no considera, por favor, también nos ayudaría. Y si lo considera, también nos gustaría saber por qué lo considera. Sí, claro, sí, estamos abiertos al diálogo. Pensamos siempre, ¿verdad? Como el podcast dice, ¿no? Biblia, teología y contexto, sí. Estamos abiertos al diálogo de la Biblia, de la teología, y cómo la Biblia y la teología en el contexto se pueden aplicar de una manera edificante para la iglesia. Gracias a Dios que Dios, a través de su Espíritu Santo y del encuentro que hemos tenido con el Logos, nos ha quitado esos moldes autoritativos y siempre estamos dispuestos al diálogo. Sí, claro. Siempre estamos dispuestos al diálogo. Siempre que el diálogo sea alturado, no agresivo, ¿no? Bueno, nunca nos hemos puesto como los que lo podemos todo, ¿no? No, bueno, sería ilógico. Estamos en este aprendizaje, yo creo que eso es No, mira, si uno se pone como el que lo sabe todo, ¿no? Pregúntame a mí, yo como pastor. Entonces estamos haciendo una cultura antirreino. Sí. Porque el ejemplo es ser como niños. Y lo más importante es, recuerde siempre, ¿no? Siempre que cuando nosotros encontremos a alguien con ese autoritarismo, no importa quién sea, o el título, o la función, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habita a todos. Sí.
¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios y Él es el que dirige la iglesia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, las funciones después del liderazgo tienen que partir desde esa premisa. El Espíritu Santo está en todos, nos habita a todos y nos inspira a todos, como decía bien Sol, ¿verdad? Cuando teníamos el podcast con ella. Con Sol, claro, sí. Sí, o sea, el Espíritu Santo es esencial, es crucial, ¿verdad? Y recordemos que Él no es, ¿verdad? Como muchas veces nosotros lo entendemos de una manera vaga, como la tercera persona porque fue enviado, ¿no? Él sigue y es Dios, ¿verdad? Es Dios, o sea, la misma reverencia que tenemos con el Padre y con el Hijo la tiene el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿qué te parece si entramos, querido hermano? Amén, amén. Sí. Ok, entonces el tema del día de hoy, ¿qué significa verdaderamente ser pastor, ¿no? Pastor o maestro, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué significa, no? Un pastor enseña, ¿no? Un maestro pastorea también, ¿no? O sea, aunque algunos dicen que está dividido eso, no puede ser pastor, pero es maestro, pero no pastor. No considero eso según mi hermenéutica, ¿no? Según lo que considero, creo que un pastor es un maestro. Bueno, gracias a Dios por la teología. Ok, yo considero que ser pastor no es simplemente tener un título, ¿no? Un título académico. También he escuchado alumnos que a veces dicen, uno le pregunta en la clase de ética ministerial, ¿por qué estás estudiando para ser pastor, no? Pero un título académico no te hace pastor, ni maestro, ¿no? No considero que un pastor sea simplemente, ¿no? Por un título, o por que tengas unas credenciales, o por predicar, o por enseñar bien. No considero eso, ¿no? Que sea eso. Sino que considero que ser pastor es cargar el corazón de Dios en un contexto, ¿no? Porque el pastorado no te lo da una institución, no te lo da un seminario, no te lo da tú mismo, sino Dios es el que te llama, ¿no? Y Él te pone una carga de compasión a que la gente, la iglesia sea edificada, ¿no? Que sea edificada, ¿no? Yo considero que el pastorado es el clamor, el clamor oído de Dios a su pueblo. Por eso Dios da un pastor. El pueblo clama, Dios oye y Dios da un pastor, ¿no? Un maestro, ¿no? Entiendo eso, es el corazón. Un pastor tiene el corazón de Dios en la tierra, en el contexto, ¿no? Entiendo que ese es el pastor. Entonces, para mí, el verdadero pastor no es el que se sube a la plataforma un miércoles, un día de enseñanza, o un día de culto, un domingo. No es el que se sube a la plataforma como los neopentecostales, ¿no? Con su mesita redonda, no. Yo considero que un pastor es el que se baja de ella. El que se baja de ella y que comienza a caminar en las heridas, el dolor y las complejidades de los que asisten a la congregación. Yo creo que ahí comienza la labor pedagógica y pastoral, en el caminar. Entonces, por eso hoy día, en este episodio, no queremos romantizar el púlpito, pues se ha endiosado y se ha romantizado mucho, ¿no? No lo queremos romantizar, ya ustedes nos conocen, ese no es nuestro perfil, pero sí queremos hablar el velo con mucha delicadeza, con mucha objetividad, ¿no? Y respondernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser pastor? ¿De dónde viene esa imagen pastoral? Sí, yo creo que, ¿verdad? Hablando de definiciones, ¿qué es un pastor? Hay muchas definiciones, muchas imágenes, muchas filosofías, ¿no? Pero si nosotros queremos como tratar la manera de tener un concepto, no un concepto que sea cerrado, sino que un concepto que sea vivo, que esté cambiando de acuerdo a la necesidad. Creo que la Biblia nos da mucho ejemplo de, no en definir qué es un pastor, sino la función, porque recordemos nosotros, ¿verdad?, que desde que Abraham, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, llega con sus ovejas y todo eso, pasa con sus hijos y luego después José, ahí se comienza a ver ya más la función pastoral, ¿verdad? Y la función pastoral tenía a cargo el cuidado en este caso pues de un redil, de un rebaño, ¿no? O sea, esa es la función.
Entonces, esa imagen está presente en la mentalidad judía de que es un pastor. O sea, no se necesita ni siquiera de definir, sino que simplemente en función ya se sabe qué es lo que una persona hace, y es tener el cuidado, o sea, el cuidado de lo que esté a su cargo. En este caso, pues era ganado, eran ovejas, Claro. ¿verdad? Y es más, en la antigüedad la función pastoral no se veía ni siquiera como algo de reverencia. No, como ejemplo moral, un ejemplo moral. ¿Verdad? Los reyes, los faraones. Sí, y al referirse a pastores también tenía una connotación que no era muy agradable también, era como un oficio despectivo, ¿no? Despectivo. Pero nosotros en la actualidad, como usted dice, se ha romantizado mucho la Sí. figura pastoral, Sí. ¿verdad? Pero no, nunca ha sido esa la idea de la función pastoral. Desde el pensamiento de Dios, no. ¿Verdad? No. Es más, en este caso la función pastoral, si nosotros lo vemos, ¿no? Ya que cuando nosotros comenzamos a resaltar la persona, la figura del pastor en la figura de David, nosotros vemos ya que en David hay un corazón donde él ponía la vida por las ovejas de su padre. Claro. ¿Verdad? Y ahí comienza, ¿verdad? David se convierte como un estándar para la nación de Israel y todos los demás liderazgos que vienen después, todos los reinados, ¿no? Los profetas todos tienen a David como un estándar moral, como un estándar de la cercanía con Dios. Y entonces todos los pastores comienzan a medirse de acuerdo a ese estándar. Claro. De acuerdo a ese estándar. Entonces nosotros vamos viendo entonces cómo la función pastoral va. Viene primero de un cuidado de un rebaño, después con David llega una persona que cuida un rebaño, pero no solamente lo cuida, sino que pone su vida por el rebaño. Sí. Y luego Jesús toma esa idea, toma esa idea de David. Qué bonita línea histórica. Mesopotamia, Jerusalén, Israel y Jesús. Llega con Jesús y nosotros hemos leído en Juan 10:10. Juan 10. Todo el capítulo 10 de Juan habla acerca de la función, ¿verdad?, pastoral de Jesús en el sentido, y es una función de sacrificio, sacrificial. Claro. ¿Verdad? No solamente el cordero sacrificial, sino que ahora hasta el pastor tiene ese concepto sacrificial. Entonces, nosotros podemos comenzar entonces a formarnos un concepto, una idea de qué es el pastor. Claro, buenísimo, ya no hay más que hablar, pues, ¿no? O sea, y dijiste, es una línea histórica buenísima, ¿no? Desde Mesopotamia, cómo se miraba la función pastoral del rey. Despectiva. ¿No? De manera despectiva. Sí. Pero el rey tenía algo, lo miraban como, desde Mesopotamia, Egipto, ¿no? Como ese ejemplo moral, ¿no? Como el que tú dijiste bien, ¿no? El que guía, ¿no? El que tiene la luz para guiar, ¿no? El que protege, ¿no? Después viene David, Moisés, David, ¿no? El ejemplo de pastores del Antiguo Testamento, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? También como guías, ¿no? Como ejemplo que dan su vida por el pueblo, que protegen, ¿no? Después viene Jesús, en Juan 10:10 dice, yo soy un buen pastor, y Jesús cambia la manera de mirar al pastor, ¿no? Entonces la imagen pastoral ya no viene a ser de poder, como los faraones, como los reyes. O nunca fue esa la intención. Claro, ¿no? Pero ahora ya Jesús le da su perfecto... Lo pone en perspectiva de servicio. Perfecta perspectiva de servicio. Entonces ya no se mira al pastor, la pastoral ya no se mira como un acto de poder, ni de autoritarismo, ni de sobre encima de, sino un acto sacrificial, encarnado, ¿no? Y de cercanía. O sea, ya Jesús, si tú te das cuenta, Jesús se dejaba tocar por leprosos. Se podía contagiar. Pero el corazón pastoral, ¿no? La pastoral, cercanía, ¿no? No está a 3 centímetros de la gente, ni 5 centímetros de la gente, ¿no? A veces salen por la puerta de atrás. Cercanía con la gente. Entonces Jesús, por eso te digo, Jesús le da la correcta perspectiva a la labor pastoral. La labor pastoral no comienza cuando te subes al púlpito. No, comienza cuando te bajas y caminas con la gente. Está en relación con la multitud, ¿no? La función pastoral. Regresando al ejemplo de Juan, ¿no? Juan 10, ¿verdad? Jesús dice todavía ahí, dice yo soy la puerta, dice, ¿no? ¿Verdad? Hablando de esa costumbre que tenían los judíos en aquel entonces. Habían en el contexto de Jesús, habían rediles que no tenían puerta. No tenían puerta. Y el pastor se quedaba, él era la puerta. Entonces, él no dejaba entrar a nadie.
ni dejaba salir a nadie en ese sentido. Pero, entonces, si un saqueador venía, tenía que enfrentarse al pastor. Y si una oveja se rebelaba, tenía que enfrentarse al pastor. Y el pastor tenía ese cuidado, o sea, era... Ya pues Jesús habla de pastores asalariados y habla de pastores... Claro, el pastor no caminaba solo, andaba con colaboradores. Para cuidar ese rebaño tenían colaboradores. Porque no era solo un pastor. Exactamente. ¿Verdad? El problema de ahora yo creo que ha sido el individualismo, ¿verdad? En cuanto al liderazgo, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos del pastorcentrismo más adelantito? ¿Te parece? Sí, no estaría... Sí. Okay. Considero que el pastor no es una carrera, ¿no? No es una profesión, es una vocación, un llamado, ¿no? Es tu vocación ministerial, ¿sí o no? Te tienes compasión, ¿no? Por lo que tú haces. Efesios 4:11 nos dice, ¿no? Y él mismo constituyó a algunos pastores maestros, poimen, el verbo es lo mismo, evangelista, ¿verdad? Para la obra del ministerio, ¿no? O sea, considero que el pastor no es una carrera, ¿no? El ser maestro no es una carrera, es un llamado, ¿no? ¿Sí? No viene a ser una profesión, ¿no? Desde la oficina, desde la amplitud, no, sino es una vocación, ¿no? Considero que esto, ¿no? Y el pastorado implica, pues, ¿no? Desde esa vocación implica, primero, involucrarse, ¿no? Yo entiendo que hay complejidades en la hora de involucrarse, pero esas complejidades es donde Dios nos ha llamado, pues, a entrar, ¿no? Por eso, en principio de mi introducción, ser pastor es tener el corazón de Dios en ti, contextualizado. Entonces Dios no está a 3 centímetros de la gente, se mete en la gente. La figura pastoral que nos da Jesús es de cabritos y ovejitas. Los cabritos patean, las ovejitas golpean. Un pastor se mete sabiendo de que va a ser golpeado y pateado. Pero de eso no te quita que tienes que mantener tu distancia, sino que tienes que estar incluido en el pastoral. Okay. Por eso que antes de entrar al llamamiento pastoral uno tiene que pensar, ¿no? Uno tiene que pensar cuáles son mis heridas, ¿sí? No solo en el llamamiento pastoral, sino el pedagógico. Si tú eres maestro de escuela dominical ¿no? Porque vienen las preguntas, y hay preguntas que solamente vienen con la intención de querer medirte tu intelecto muchas veces, ¿no? O de querer ofenderte, ¿no? O como a veces me dicen, yo siempre te contradigo, ¿no? Y eso es ofensivo, ¿no? Entonces, no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, para ser un pastor, un profesor, uno primero tiene que pensar, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades, mis heridas? ¿Cuáles son las áreas que necesito fortalecer? ¿No? Y una vez que tú entiendas eso, ya puedes entrar, ¿no? al desafío pastoral, porque es un desafío constante. Sí, definitivamente la vocación o el llamado del pastor tiene que tener, si queremos nosotros decirlo así en un lenguaje más coloquial, tiene que tener el sello de Dios. El sello de Dios. ¿Verdad? Aunque en ese sentido, ¿verdad? Nosotros no podemos negar la función pastoral que cada persona tiene, porque si nosotros regresamos a la función pastoral, que es una función de cuidado, el cuidado que debe existir entre la comunidad cristiana debe ser entre unos y otros. Exactamente. O sea, ¿verdad? En ese sentido nosotros tenemos que ver que la función pastoral, ahora nosotros tenemos liderazgos en las iglesias que se llaman pastores, pero la función pastoral es individual hasta cierto punto para cuidar de la grey, Yo creo que uno de los problemas que la humanidad ha tenido y ha sido reflejado siempre en la Escritura es que nosotros buscamos la dirección siempre de alguien físicamente personal, presente, ¿verdad? En la situación, ¿verdad? Dios pudo haber librado a Israel de Egipto sin Moisés, pero necesitaba a Dios que hubiera alguien. Bueno, cuando decimos necesitaba a Dios era porque nosotros, la necesidad nuestra, para que nosotros pudiéramos entender el llamado y el ministerio, ¿no? Pero en este caso, en el tiempo en que nosotros vivimos, ya después de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Se posiciona en la iglesia como el que dirige y el que guía como Dios, cada familia tiene que tener una función pastoral, tanto el hombre como la mujer.
y aún hasta los hijos, los hermanos tienen que cuidar de los menores, y así, o sea, es algo que se va dando, no solamente como una vocación, sino como algo intrínseco a la persona, porque tiene la imagen de Dios, y Dios siempre tiene cuidado de su creación, entonces automáticamente uno tiene que tener cuidado de lo demás. Yo creo que cuando nosotros perdemos de vista eso, entonces nosotros descargamos toda nuestra energía para que alguien cumpla la función pastoral. Entonces nosotros decimos, no, ese no es mi trabajo, le compite a una persona. Sí, el centrismo, pues. Entonces, ahora bien, que existan líderes, ¿verdad? Que sean pastores, no significa por eso tampoco que no sea un ministerio de parte del Señor. Usted bien lo dijo, ¿no? De Efesios, ¿verdad? El Señor dice, y Él mismo, dice. Y Él mismo constituye. O sea, dice, y Él mismo, o sea, no es que los hombres vinieron y votaron. Sí, aquí debemos hacer la distinción, porque muchas veces hay ovejitas adelantadas. Y no quiero, más fino no puedo ser. Entonces llegan a ciertos lugares, ¿no? De ministerio. Pero son ovejitas adelantadas que no tienen lo que tú dijiste, el sello de Dios del ministerio. No, el ministerio en sí. Entonces muchas veces se ha confundido el don de presidir con el ministerio pastoral. No porque yo presido, convoco, soy pastor. Soy un hermano adelantado, una ovejita adelantada. El ministerio pastoral tiene otras funciones, otras complejidades, ¿no? Mire, yo creo que estamos, ¿verdad? Yo sé que vamos a hablar del pastorcentrismo más adelantito, ¿no? Pero yo creo que una de las complejidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro de nuestras definiciones eclesiológicas son de que nosotros, ¿verdad? Partiendo del libro de Efesios, ¿no? Los ministerios que hay ahí, nosotros hemos resaltado uno sobre todos. Lamentablemente, por eso no se ven colaboradores, pues. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros resaltamos un ministerio sobre los demás, entonces nuevamente la autoridad se vuelve a centrar en el hombre y no en Cristo. Porque dice, el texto es claro y dice, y Él mismo constituyó unos. Y nosotros podemos ver que la misma función, o sea, todos estos ministerios tienen la misma función, exactamente la misma función. No hay jerarquías. No hay jerarquía. O sea, la misma función. Y la misma función es la edificación, decía el hermano Marcos Huerta, no decía el doctor Huerta, la edificación mutua. O sea, en dado caso que usted tuviera la vocación de pastor y yo no la tuviera, yo fuera tal vez un evangelista, un maestro, no significa que su función pastoral está sobre la otra función ministerial o que mi función mía estuviera sobre eso. Exactamente. Sino que como Pablo utiliza, el Espíritu Santo fue excepcional con Pablo en darle analogías de cómo nosotros poder entender el ministerio de Cristo, ¿verdad? Y Pablo lo dice al hablar del cuerpo, ¿no? No hay ningún miembro que sea más que el otro. Exactamente. ¿Verdad? Que porque uno se use menos que el otro no significa que el otro no sirva, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que todavía está buscando para qué sirve el apéndice todavía, ¿no? ¿Verdad? Porque se lo cortan y la gente puede seguir viviendo, no sé. O sea, alguna función ha de tener, pero no por eso es ¿verdad? Pero nosotros venimos, entonces decimos, no, el ojo es más importante que el apéndice. Exactamente. Entonces nosotros comenzamos a hacer eso. Entonces cuando nosotros vemos la función pastoral, ¿verdad? Que es ser un pastor, ¿verdad? El pastor está inmerso en esa complejidad donde ahora, por el tiempo que nosotros estamos viviendo, en el contexto que estamos viviendo, el ministerio tiene demasiados retos. Demasiados retos. Y es imposible que una sola persona los pueda cumplir. Pero viste, el humanismo y el pastorcentrismo ha envenenado pues las mentes, ¿no? Lamentablemente en algunos casos ha pasado. Y Pablo no se miraba como, por ejemplo, ¿no? En la Escritura no se miraba como un centrista, sino que él era un colaborador más de los otros colaboradores, ¿no? Que él tenía, ¿no? Es más, Pablo en cierta ocasión él dice, no, yo pudiera gloriarme de mi apostolado, pero no lo voy a hacer. Es más, cuando vino, si me permite no agregar, cuando va Onésimo, ¿no? Sí, amén. No, él no le dice, yo tengo derecho a exigirte algo, pero no te lo voy a exigir, sino como un hermano, como un colaborador, ¿no? Y le da el libre albedrío, ¿no? Y le dice, aunque tuviera derecho, dice, porque te convertiste, en verdad, bajo el ministerio, ¿verdad? Bajo la predicación que él tuvo, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Nosotros decimos mi ministerio, te convertiste bajo mi ministerio. Yo no podría decir que este es mi ministerio. No, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo creo que esos son los problemas, porque cuando nosotros identificamos iglesias el día de hoy,
¿verdad? Decimos, es la iglesia de fulano. Claro. La iglesia de Mengano, la iglesia de Perenceo, la iglesia... O sea, nosotros le ponemos nombres a las iglesias. Sí. Tal vez como un método de referencia estaría bien, Sí. pero el problema está que eso se convierte como en la ley. Entonces ya creemos que eso es de fulano. Claro, cuando hay la imposición, a través de la imposición, ¿no? Yo creo que ese es peligroso, la imposición. Ok, las 3 dimensiones que son imparables, esto lo aprendí del Pastor Camarillo. ¿Te acuerdas del Pastor Camarillo? No lo conocí. No lo conociste. No lo conocí. conocí. Fue mi profesor, Esteban Camarillo. Las 3 dimensiones del pastorado que debe tener un pastor, un maestro. Comunión con Dios, ¿no? Conexión con las personas, ¿no? Y conexión con la misión de Dios, ¿no? Esas son las 3 dimensiones que deben estar inseparables en el pensamiento de un ministro, ¿no? De un ministro. Comunión con Dios, ¿no? A través del estudio de la Escritura, de la oración, comunión con las personas, ¿no? Llamarla, conversar, escuchar, ¿no? Todas esas cosas. Y comunión con la misión Dei, ¿no? ¿Sí? No ser iglesia para la iglesia, sino iglesia para la sociedad, ¿no? Sí, eso lo aprendí de un pentecostal serio, Pastor Camarillo, que mucho ejemplo bueno, ¿no? Me decía que uno debe siempre estar identificado, tener su identidad. Pero él era de una manera bien pasiva, el viejito, era bien lindo. Ok, ¿cuáles son las complejidades del ser pastor? ¿No? Las complejidades, no lo vamos a romantizar, ¿no? Complejidades, ¿no? Porque a veces los miembros pensamos que el pastor tiene que ser bombero, ¿no? Que tiene que apagar todos los fuegos, ¿no? O que tiene que ser niñera. Si yo lloro, él tiene que estar ahí. Si me caigo, ¿por qué no estuviste ahí? No, a veces los miembros también, claro, porque se crea un grupo de berrinchudos porque no se le predica un evangelio escritural, un grupo de demandantes, ¿no? Se crea, ¿no? Por lo mismo, por la fama de ovejitas adelantadas que no son ministros, caen en eso. Pero eso no quita que hay una complejidad, ¿no? ¿Cuál es la complejidad de ser pastor? Ya dije 2, ¿no? Enfrentarse a esos berrinches, esos caprichos, ¿no? Yo pienso que la complejidad del pastor hoy en día es ese síndrome de superhéroe que la gente pretende que sea el pastor. Lo idealizan, ¿no? O sea, idealizarlo. Y veámoslo de esa manera. ¿Verdad? El pastor, en el lenguaje eclesial, el pastor tiene que ser más santo. Sí. Tiene que dar ejemplo. Sabio. Tiene que ser más sabio. Más que Salomón. Tiene que saber más de la Biblia que todos los demás. Un teólogo. Tiene que tener autoridad. Tiene que tener dinero. Tiene que su familia ser... O sea, y aparte de todo lo que se dijo, tiene que ser doctor, tiene que ser plomero, tiene que ser barrendero, tiene que ser carpintero, profesor, electricista, o sea... psicólogo. Yo creo que esa es la complejidad más grande de un pastor hoy en día. Sí. ¿Verdad? Y el problema está que la exigencia de la iglesia es tanto que creo que en algún momento se lo llega a creer y siente que él necesita ser el super, ¿cómo le podríamos decir? Pues no podemos decir Superman, ya está la película, ¿no? Ya está la película. Pero él tendría que ser el super de la iglesia. ¿Super P? Super P. Tendría que ser el super de la iglesia. Y yo creo que ese es el problema más complejo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad? Ahora el pastor ya ejerciendo el ministerio, ¿no? en función, ¿no? En función del llamado, ya no tiene el mismo tiempo que tenía cuando no tenía el ministerio. ¿Verdad? Aparte de eso sigue teniendo familia e hijos, si es que hay hijos, o sea, y el tiempo más corto. Entonces, aparte de eso, ya ahora ya no tiene tiempo para ir a la escuela a estudiar o deja de hacer algunas cosas. Luego, si la iglesia no es muy grande y tiene que trabajar, ¿ahora qué hace? O sea, y luego si se enferma, ¿qué pasa? Y luego después él siente que la responsabilidad cae sobre de él porque lamentablemente se ha hecho una hermenéutica mala de liderazgo, ¿no? Entonces ya nosotros venimos y descargamos que ellos son los que tienen que dar cuentas ante Dios de la iglesia. Y no es así, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Viene la persona y se asfixia al ministerio. Claro, se asfixia, comienza la ansiedad, a comer en demasía y XX. Claro. Claro, la carga emocional es una carga emocional. La carga emocional, la carga espiritual, porque también aparte que, una vez más, ¿no? El pastor tiene que ser, Jesús como ejemplo de pastor, como el paradigma pastoral, él es cercano a la gente,
nunca tiene 3 centímetros de distancia, no es cercano a la gente, ¿no? Entonces, como es cercano a la gente, Jesús escuchaba los problemas de las personas, ¿no? Pero ahora bien, para evitar las complejidades del ministro, y eso es para cualquier liderazgo, ¿no? Estamos enfocados tal vez en la figura del pastor, pero cualquier liderazgo debería aplicar estos principios. Si nosotros, como usted dijo, ¿no? El paradigma de Jesús, como el pastor y como líder espiritual, emocionalmente sano. Es lo primero que debe hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos en la actualidad, ¿verdad? Porque históricamente no sabría verlo, pero en la actualidad, es que nosotros ya vemos cuáles son nuestras inclinaciones en el ministerio y ahí donde Dios nos está llamando. Claro. ¿Verdad? El problema de muchos, y yo he platicado esto con algunos, es de que el momento de la preparación para nosotros comienza hasta que estamos en el ministerio. Sí. ¿Verdad? Y no es antes. No. Jesús comienza su función preparatoria. Ya nosotros lo vemos a los 12 años perdido en el templo. Sí. Decimos perdido en el templo porque sus papás no sabían dónde estaba. Sí. Pero él ya estaba, y la gente se quedaba admirado de su doctrina, dice, Sí. ¿no? O sea, ya había pasado por eso. Claro, nosotros ahora podemos argumentar, ¿no? Pero es que él era Dios y por lo tanto, no, Jesús fue hombre. Claro. Y como hombre se sujetó, aprendió, tuvo que pasar por la escuela, tuvo que pasar por las instrucciones del papá y de la mamá. O sea, toda esa etapa de preparación es muy importantísima para que cuando nosotros lleguemos a un ministerio, en este caso el pastorado, ya nosotros no lleguemos como neófitos, dice el apóstol Pablo. O sea, neófito no es una palabra ofensiva, sino como nuevos sin experiencia, y que nos agarre, ¿verdad? Que, como dice el dicho vulgar, que nos agarre ¿verdad? El toro y nos haga pedazos. No, nosotros tenemos que ya estar sabidos de qué es lo que hay que hacer. Y lo que va a venir. Sí, por ejemplo, en algo tan sencillo, por decir en la cuestión del liderazgo, ¿no? Jesús se rodeó con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Se rodeó con un celote y con un incrédulo Tomás, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque él estaba preparado, una persona sana, ¿no? Y entendía, pues articulado, entendía lo que era la edificación de las personas, ¿no? Pero ahora no, ahora por la falta de lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahora solamente me rodeo de las personas que me dicen amén a lo que yo quiero decir, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? La idea es tener colaboradores, y que hayan colaboradores que a veces no van a estar de acuerdo contigo. Que estén dispuestos a hacer las cosas de frente. De frente, sí, exactamente. Sin miedo a la reprensión. Exactamente. Pero viene esa complejidad, ¿no? Bueno, una de las complejidades ya hemos visto, ¿no? Es las expectativas mal formadas que se crea la gente acerca del pastor, ¿no? La otra es la carga emocional que tiene el escuchar tanto problema, ¿no? Aparte de los problemas que uno tiene, ¿no? No el hecho que yo sea pastor o que usted sea pastor o que alguien sea pastor, se acabaron los problemas personales. No, piensa que la vida la tiene uno resuelta, no, que usted está fuerte. Mentira, eso no. Uno también, ya hemos hablado, nosotros somos vulnerables, por eso creemos en Dios, nos acercamos a Dios y por eso seguimos estudiando y preparándonos y ministrándonos, porque somos vulnerables, tenemos heridas. Entonces, si nos miramos así, somos fuertes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, a veces me he dado cuenta que en el ministerio que Dios me ha dado, muchas veces no he tenido con quién procesar el dolor. Y bendito sea Dios que me ha rodeado de ti, de otros teólogos, y de esa manera uno lo canaliza, ¿no? El dolor que siempre hay. Pero hay pastores que no tienen eso, ¿no? Eso es otra complejidad que sufrimos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, se siente como unas... lo que pasa que, ¿verdad? Nosotros no hablamos de esferas de espiritualidad, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿Cómo no? No hablamos de esferas de espiritualidad, que hay una esfera espiritual más grande que otra. No existe eso. ¿Verdad? Pero sí, en cuanto a la función, entre la persona, ¿verdad? No es que vaya creciendo, sino que la iglesia le va dando como más realce por la posición. La iglesia misma lo va elevando en la posición, y realmente en esa posición cada vez se va yendo a estar más solo. Ya la gente no platica
Porque si yo le digo esto, dice, oh, me va a regañar, me va a criticar, me va a decir esto. Ya la amistad que había ya no es una amistad. Ahora hay una reverencia a la figura. Entonces se va creando esa soledad. Porque eso es lo que hacemos con Dios. Dios es tan reverente que Dios no me puedo acercar a Dios. O sea, hay pecado en mi vida y no me puedo acercar a Dios porque, ¿verdad? No puedo. Porque Dios es Dios, Él está allá. No, y no nos hemos dado cuenta que Jesús vino, descendió. Y como dice el libro de Filipenses, ¿verdad? Se hizo a sí mismo, ¿verdad? Esclavo por nosotros. Se humilló, dice, ¿verdad? Y cuando se humilla, es que Él lleva en Él el pecado de la humanidad. O sea, ¿verdad? Y nosotros cuando nosotros le vamos a una persona, la vamos a aislar, nosotros mismos, no es que la persona se va aislando, la vamos aislando y después ya no tiene ni con quién hablar. Sí, ante eso, cuando yo sentí eso, lo que yo hago siempre es decir que yo tengo heridas también. Y, públicamente. Y muestro mis errores. No me avergüenzo de ellos. No me pongo como alguien que baja del Sinaí con las tablas, ¿no? Porque he escuchado muchas veces que uno mismo se aísla. Porque uno mismo, si no saben, pregúntenme. Carambas. Yo. Carambas. No, yo no. Eso no existe. Es Él. Amén. Entonces, si uno se mira así, yo soy vulnerable. Soy como tú. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que yo oro y estudio. Y Dios mira eso. Esa es la diferencia. No hay otra diferencia. El mismo Espíritu Santo que está en ti, está en mí. Sí, no hay diferencia. La misma metodología que utilizó Spurgeon para ser un predicador, le decimos nosotros, nos arrepentimos. El apóstol Pablo se arrepintió. No existen los grandes hombres de Dios, pero nosotros solitos, ahora le dicen los generales, ¿no? Otra tontera de nosotros, los generales. No existe eso. Entonces nosotros mismos nos rotulamos, nos titulamos y nosotros mismos nos aislamos, le damos esa a las personas, ¿no? Que nos demanden esas cosas que como tú dices, ¿no? Como dice el libro de Harold Segura, nos tiramos al rincón de la fama sin necesidad, ¿no? Sin necesidad misma, ¿no? Por eso, quiero solamente leer el pasaje que usted utilizó de Efesios, ¿no? Para que veamos eso que usted está diciendo. Porque eso que usted está diciendo es bien importante. Claro, no todos estamos bajo el mismo nivel de conocimiento, porque tal vez no todos hemos tenido ni la misma oportunidad, ni todos hemos puesto el mismo empeño por aprender. Claro. Eso es claro. Entonces, dentro de la iglesia van a haber diferentes niveles de conocimiento o de madurez, podríamos llamarle, ¿no? En cuanto a la congregación. Pero no por eso significa de que los que tengan más conocimientos están aislados, sino que significa que los que, lo que dice Pablo, quiero leerlo porque yo creo que la Biblia es clara en ese sentido, ¿no? Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 2 del capítulo 4, hablando de los ministerios, dice, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos. Todos. O sea, ¿verdad? Porque la gente piensa que porque nosotros estamos haciendo esto y hablamos de la Biblia, nosotros ya llegamos. No, vamos con ustedes caminando y vamos caminando. Solo que en ese sentido, a veces depende de la función del liderazgo. Alguien que tiene que dar un paso para atrás para jalar al otro en la mano, para llevarlo adelante. Eso es edificar, ¿verdad? Sí. En ese sentido, ¿verdad? Sí. O construir como se utilizaba de ir poniendo, ¿verdad? Piedra sobre piedra. Entonces, irse jalando para que todos vayamos subiendo. O sea, cuando lleguemos, por eso es que cuando nosotros lleguemos a la cima, no llega uno primero. Llegan todos. Llegan todos. Sí. ¿Verdad? Como decimos, o no llega ninguno. No llega ninguno. ¿Verdad? O sea, llegamos todos. No es que ninguno se va a adelantar, por eso Pablo dice, ¿no? ¿Verdad? Y por el miedo que la gente tenía que unos ya habían llegado y otros no. Sí. Entonces dice Pablo, dice así, dice, ¿no? Lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, vamos en ese camino de perfección. El pastor tiene que perder ese miedo de sentirse imperfecto. Ahí vamos a hablar sobre lo ¿verdad? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, dice, niños. O sea, dice, y Pablo se está incluyendo, dice, ya no seamos, en un momento determinado, ¿verdad? Tal vez ejerceré alguna función ministerial dentro de la iglesia, pero me voy a comportar como un niño. Entonces, la otra persona que tiene un ministerio distinto
me va a ayudar a que yo deje mi niñez. Sí, el infantilismo. El infantilismo, porque en algún momento yo voy a ser infantil. Exactamente. Me voy a enojar porque no me dieron café negro como me gusta, ¿verdad? O me voy a enojar porque alguien predicó así, o me voy a enojar porque alguien no cantó lo que yo quería, o sea, y alguien va a decir, pero ese hermano ya está viejo, ese cristiano, y todavía sale con esa niña, dice uno, no. Sí. Pero es por eso que están los demás ministerios, Sí. porque soy imperfecto y todavía estoy Sí. en ese proceso de crecimiento. Y luego todavía dice, ¿no? Llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Y luego dice que siguiendo la fe, ¿verdad? Me adelanté un pedazo ahí, ¿no? Dice, siguiendo, dice, la verdad en amor. Nuevamente Pablo dice, y utiliza el verbo que los incluye a todos, ¿no? Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. La cabeza. Y la cabeza dice que es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, y ahí están todos los ministerios. Todo el cuerpo. Dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Verdad? El hecho que usted tenga un ministerio que sea distinto al mío no significa que yo, para verme mejor, le voy a meter zancadilla a usted y su ministerio caiga. No. O porque te voy a apartar. O yo lo voy a apartar. No, dice que todas las coyunturas dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia. O sea, las actividades son individuales. Usted tiene sus propias, yo tengo las mías. Sí. Dice, de cada miembro reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Exactamente. Este es un caminar. No, yo no voy adelante, ¿no? ¿Te he escuchado? Yo voy adelante como un general. Esas son boberías. Ese es un caminar. Por eso los ministros deben estar con la gente. ¿No? Una vez más, la pastoral no comienza predicando, comienza cuando te bajas del púlpito, ¿no? Pero yo, entonces en ese sentido yo creo que la complejidad del rol pastoral en el día de hoy es esa, ¿no? La expectativa, como se dice, de la gente, sí, ¿verdad? Y la carga emocional que nosotros vamos recibiendo por la expectación de la gente. Sí. Y la ambigüedad de autoridad también, ambigüedad. Porque una vez más, antes por decir, si este es el llamado pastoral, como lo sentimos nosotros, uno se sienta para que y reconcilie esa ambigüedad, ¿no? ¿Cómo reconcilio esta ambigüedad de autoritarismo o de autoridad con la autoridad que yo veo en la Biblia, ¿no? De Jesús? La autoridad de Jesús era lavar los pies, servicio, ¿no? Ahora, ¿cómo la reconcilio esto, no? Entonces, ¿cómo reconcilio ese llamado a liderar desde el servicio, ¿no? ¿Verdad? De corregir sin aplastar, de inspirar sin manipular, ¿no? Esos dos extremos, ¿no? De tener autoritarismo, ¿no? Yo soy el que mueve, el que saca, el que pone. Eso no es una pastoral, es autoritarismo. Yo creo que para que nosotros no desviemos y eliminemos esa ambigüedad, existe solamente una visión, y es la visión de Cristo. Claro, el inicio claro. De él, ¿no? Hay un libro de una vez más, Jarro Segura, donde dice la Iglesia para Todos, y habla de que ahora los modelos, los paradigmas, los modelos de liderazgo eclesial ya son más modelos gerenciales, ¿no? Cada compañía tiene su propio marketing, su propio entonces audiencia. Me rodeo de gente que me funcione. Entonces ese mismo modelo se ha trasladado en algo más micro, ¿no? En la iglesia, ¿no? Yo soy el gerente, yo tengo la visión y me rodeo de gente que me trabaje esa visión, contrario al modelo de Jesús, ¿no? Sí. Que Jesús lavaba los pies con gente que muchos no querían su visión y que le decían tal cual lo que ellos pensaban. Entonces yo creo que para eliminar ese autoritarismo que nosotros tenemos que sujetarnos a la misión de Cristo y si mi mejor expectativa no está de acuerdo a la misión de Cristo, mi visión, por muy prometedora que parezca, no es... Brother, pero esto es lo que hemos tratado de hacer. Hay otra tensión que he sentido yo, ¿no? Que yo he sentido, ¿no? Porque todo el mundo no quiere ser rechazado, quiere ser incluido, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo soy ministro, soy ministro licenciado de las Asambleas de Dios. Estamos haciendo un doctorado, tú ya prácticamente eres doctor. Somos profesores, ministros, nos invitan aquí y allá.
¿no? Gracias a Dios por lo que siempre están ayudándonos, apoyándonos, este humilde ministerio. Pero me doy cuenta que hay un choque entre lo espiritual, lo teológico y lo institucional. Que a veces yo estaba en el medio, y he sentido esa tensión, hermano, en querer hacer algo fuera de la escritura, de la estructura escritural, y querer hacer algo que funciona dentro de lo institucional. Entonces yo he tenido que tomar una lealtad, ¿no? Mi lealtad, mi conclusión es esta. No lo hago por rebeldía, ni por revolución, nada de esto, ¿no? Lo hago desde mi identidad teológica, ¿no? Desde mi identidad teológica. Entonces, algo que no es escritural, no lo apoyo. Y te hablo como ministro, licenciado, tú me conoces y todo eso. Algo que no está dentro de la escritura no se apoya. Ese es mi perfil. No lo hago de revolucionario, ni de rebelde, ni de nada de esas cosas. Por ahí me dijeron, Tupac Amaru, peruano. Pero yo entiendo, porque a veces no entienden lo que uno va entendiendo, ¿no? Yo entiendo. Yo lo hablo desde una posición de sanidad teológica. Entonces hay esa tensión, ese choque que a veces los pastores sienten, y muchos no tienen esa herramienta, ¿no? Para poder distinguirse, ¿no? Tomar una decisión. No, lo llevo a ser escritural, ¿no? Así toda la denominación se me venga encima, yo voy a ser escritural, ¿no? Yo creo que esa tensión también es una de las complejidades que sufre el pastor, ¿no? Sí, el ministro, ¿no? Pero yo pienso que esas complejidades vienen de la poca preparación a veces que tenemos, de no contar nosotros con herramientas que nos ayuden a crear un criterio propio e interpretativo en la Biblia. Artículo. ¿Verdad? Buenísimo. Sí, no. Yo pienso que todo líder, ¿no? ¿Verdad? Al menos yo lo he puesto todo predicador, todo maestro, ¿no? En este caso, ¿verdad? El ministerio del pastor tiene una función de predicación y de magisterio también. Tiene que aprender normas de interpretación bíblica para no salirse del texto. Claro. Con esto no estoy diciendo que nosotros al aprender las normas de interpretación, ¿verdad? Normas hermenéuticas, nosotros ya tenemos un 100% de la palabra de Dios clara, concisa, y de aquí nadie me saca. Claro, no. No, pero tenemos que tener una identidad en Cristo Jesús que es la que va a dictar cómo el ministerio va a funcionar. Pero cuando nosotros somos conscientes, entonces nosotros vamos a buscar el principio que es el que trasciende los tiempos. ¿Verdad? La palabra es contextual, fue escrita en diferentes contextos y, ¿verdad?, diferentes tiempos, pero hay un principio ahí que se trasciende los tiempos y es el que se aplica para cualquier situación en la que nosotros estamos. Y en un momento determinado, aunque la Biblia tal vez no tenga ahora, ¿verdad?, no tenga casos como los que suceden el día de hoy, pero siempre nos va a hablar y nos va a dar una luz para que nosotros podamos navegar con esa situación y entender que nuestra función, ¿verdad?, no es la lealtad a la corona, sino la lealtad a Cristo. A la Escritura. Lo digo esto porque ¿verdad?, las Américas fueron cristianizadas de manera abrupta, no de manera autoritativa. Cristianismo ibérico, sí. ¿Verdad? Primero venía la corona, luego venía la espada y luego venía la cruz. La cruz era la última. Entonces todo ministro que hace su función hermenéutica, que hace su exégesis precisa del texto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es un proceso de la noche a la mañana, sino que claro, pero ahí es donde viene, ¿no? Dicen en mi país, cada perico en su jaula, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi ministerio? Verá, en este caso, o dónde yo trabajo, o cuál es el llamado que Dios me ha dado. Dios me ha dado el llamado, dice mucha gente, de predicador, y lo que menos hace es leer la Biblia y estudiar. Sí, vale. No, en serio, porque lamentablemente en los círculos neopentecostales viene la idea de que el Espíritu Santo te va a revelar, y no tener, porque si te preparas, entonces no le estás dando libertad al Espíritu. Sí. Qué contradicción más grande, ¿no? ¿Verdad? Que el mismo Jesús tiene que pasar por la escuela, pero nosotros ahora ya no. Ya. ¿Verdad? Y Jesús lleno del Espíritu Santo y toda la cosa. ¿Verdad? Entonces, el pastor, ¿verdad?, o el liderazgo, tiene que forzosamente prepararse. Es importante. Es indispensable. Conocerse. Y no estoy hablando solamente de técnicas de organización, porque muchos estudian solamente organización, ¿verdad? Manejos financieros. Sí, más se enfocan en eso. Más en el lado empresarial. Sí. Y la verdad, aunque la iglesia se vea como una empresa en el sentido, ¿verdad?, logístico tal vez,
no se debe tratar como una empresa. No es una empresa. Porque no es una empresa, sino que es el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, el pastor tiene que hacer su función hermenéutica para eliminar a dónde se va a ir, porque en un momento determinado vamos a tener que estar en contra. Nosotros tenemos en el libro de los Hechos un caso bien puntual, ¿verdad? De los apóstoles y los judaizantes, por la causa de los gentiles que estaban convirtiendo. ¿Verdad? Y en ese momento, los apóstoles de Cristo, ¿verdad?, tuvieron que separarse del judaísmo porque no era congruente. Lo que ellos querían imponerle a los nuevos convertidos que no sabían qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Pero hay que haber una hermenéutica bien precisa, y el apóstol Pedro dice, es claro, y dice el apóstol Pedro, dice, hey, ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar estas cargas, dice, entonces hay que entender qué pasó. Llegó Cristo. Y entonces pasó, ¿verdad?, de la cultura y la costumbre ahora al cristocentrismo en ese sentido. Claro. ¿Por qué? Porque Cristo era el que transformaba, el que cambiaba, y ahora Él es el que tenía. Entonces nuestra lealtad ya no está ni siquiera con la congregación mía en ese sentido, de verdad literal, sino que está con la visión de Cristo. La visión de Cristo, la Mission Day. The Mission Day. La Mission Day, sí. Otra complejidad que puede sufrir un pastor sano, ¿verdad?, es el desgaste por el activismo, ¿no? Oh, sí. Predica, enseña, aconseja, administra, porque no, como no tiene colaboradores, él hace todo. No, todo hace, ¿no? Entonces, recauda fondos, atiende llamadas, ¿no? A la hora que la red hay que ponerle la cámara, atender la cámara y todo eso, ¿no? El peligro de servir tanto que no se deja pastorear por Dios, pues, ¿no? No se deja pastorear, o sea, su tiempo de oración y de estudio es muy mínimo, ¿no? Okay. Ya no tienen ni siquiera tiempo muchas veces para preparar el sermón. Para preparar el sermón. Hay que recurrir a 71 sermones. O la inteligencia artificial. Hay que hablar del ministerio y el peligro de la inteligencia artificial. Sí. Porque el peligro de utilizar la inteligencia artificial es muy peligroso, porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos. No tiene emociones. No se contextualiza, solamente articula de la información que se le mete. Y la gente, pues, a veces, bueno... Pero hay que hablar de eso, un tema, ¿no? El peligro de la IA y no. Ok. Entonces muchos pastores dejan de orar, pues de estudiar, ¿no? Porque están demasiado ocupados trabajando para Dios, por la demanda al pueblo. La lealtad la tienen al pueblo, ¿no? A lo que dirán, producto de que no se ha identificado, ¿no? ¿Y qué tal el otro extremo? Ahora que alguien tiene un liderazgo y ora demasiado y lee la Biblia demasiado, y que si le olvidaron todas las otras actividades. Claro. Es que lo que pasa es que la complejidad del siervo es que sigue siendo ser humano. No, pues ahí viene el punto, claro. Si te olvidas de que tú eres ser humano y que no necesitas líderes, sino colaboradores, entonces tú te descargas. Y también si yo me veo en función de colaborador. Claro, si yo me veo en función... Estamos leyendo bien claro en Efesios 4:11. Que a todos los ministerios, ninguno es más autoritativo que otro. Yo creo que todos conocemos la figura del apóstol Pablo, y Pablo es, ¿verdad? Y pienso que en esas cuestiones de liderazgo es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 4 de 1 de Corintios, ¿verdad?, en el versículo 1. Y una vez el doctor Marco Huerta estaba explicando esto y me pareció así bien interesante, ¿no? Porque entonces yo aprendí que la responsabilidad no cae sobre mí, porque si cae sobre mí yo me voy a quemar, porque yo soy humano. Claro. ¿Verdad? Cristo, claro. Por eso Cristo dice la Biblia, Cristo llega al Getsemaní y cuando le ora al Padre por la presión que tiene, dice que sus gotas eran como gotas de sudor. Ahora las gotas ya no son de sudor, ahora la gente tiene azúcar en la sangre, tiene hipertensión, porque se ha agarrado todos los problemas, ¿verdad? Entonces, eso fue en Cristo Jesús, porque era el Salvador, pero nosotros no somos los salvadores de nadie. Nosotros no somos los salvadores. No somos ni los salvadores propios, porque Cristo es nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo en Corintios 4:1, dice, así pues, dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo, nada más, y administradores de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios está hablando del Evangelio revelado a través de Jesús. Nada más. Y lo demás dice, todos somos
Y decía el doctor Huertas en esa ocasión, decía, la palabra que aparece aquí, doulos, ¿no? Duros. ¿Verdad? En el contexto del apóstol Pablo era una persona que vivía, ¿verdad? En una como cadena perpetua con todos los demás haciendo el mismo trabajo. El mismo trabajo. No era un capataz que estaba, los capataces eran nosotros, Sí. ¿verdad? Pero lo contrario, el apóstol Pablo dice, se consideraba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿no? Para que nosotros no nos quememos, nosotros podemos descansar. Descansa, por eso tener colaboradores. Y mire qué interesante. Somos colaboradores, mirarnos así. Cuando nosotros aprendemos, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos que no todo descarga sobre mí, hay alguien en la iglesia que puede ayudar en esto, va a enseñar esto, va a hacer aquello, toda la iglesia va a ser edificada y se le quita una presión al pastor, sí, o al líder, sí, o al que encargado a la iglesia, sí, ¿verdad? Que no debería ser así, ¿no? Sí. ¿Verdad? Se le quita una presión tan grande, que al tener familias sanas, menos presión para él. Menos presión. O sea, entre nosotros estemos más preocupados con la misión de Cristo, más la iglesia va a crecer y menos trabajo va a haber para alguna persona que esté en alguna posición de liderazgo. Así es. ¿Verdad? Qué contraproducente, pero ahora nosotros creemos que no. La responsabilidad es mía, solamente mía y nada más que mía, porque a mí Dios me va a demandar. No, Bien. Dios le va a demandar a todo mundo. A todo nos va a demandar. Dios le ha dado talentos a todos. Y a todos Dios le va a demandar el talento. Sí, ese es peligroso porque ahí viene eso de yo tengo la visión. Como algo gerencial, ¿no? Yo tengo la visión. Esas han sido las hermenéuticas neopentecostales en cuanto a liderazgo. No solo neopentecostales, bro. Bueno, también De los que no tienen identidad de teológica. los que no tienen identidad. Hay otra expresión que es muy violenta que es yo siento de parte de Dios. Ahí viene, ¿no? Para quitarse un poco el estrés, ¿no? Yo siento. Eso es violencia. Violencia espiritual. Producto de eso que... Sí, porque estoy imponiendo mis sentimientos a los demás. Exacto. Pues. Sí. ¿Y en qué parte de la escritura Pablo sentía algo? Jesús sentía algo. No, en No ningún momento existe. Jesús dijo, yo siento que... Yo dijo, siento. Pedro dijo, te van a venir a... Yo siento, Pedro, No. yo siento que te van a venir a... No, te van a venir a... Pero dice, pero yo oraba al Padre para que tu fe no falte. Pero viste, esa frase es producto, pues, ¿no? De la falta de entender que somos colaboradores, los ministerios de colaboración. Yo creo que esa expresión de yo siento demuestra inseguridad en uno mismo e inseguridad en el ministerio que uno está desarrollando. Porque si nuestro ministerio siempre se basa, ¿verdad?, en el sentir, entonces ¿dónde está la fe? ¿Dónde queda la fe? Sí, tiene lógica, pero no hay que entrar ahí. Okay. Porque es la que me apasiona. El yo siento me apasiona. Ok, ya vimos las complejidades que tiene un pastor, ¿no? La presión, las expectativas, la carga emocional, la ambigüedad espiritual, institucional, ¿no? ¿Quién le cree a la escritura? ¿A quién a la institución, ¿no? A la denominación? Y el desgaste por el activismo, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? La soledad, todas esas cosas, ¿no? Y desatienden la familia, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son el peligro del pastorado, pues, ¿no? Y ahí sí, permíteme comenzar, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que el primer peligro que tiene un pastor es caer en el pastorcentrismo, ¿no? En el pastorcentrismo. Entonces, ¿qué es el pastorcentrismo? El pastorcentrismo es la deformación del evangelio. Ese es el pastorcentrismo, una deformación del evangelio, ¿no? Donde el pastor se convierte en el centro espiritual de la congregación. Donde Cristo es mencionado, pero el carisma del líder es el que domina. Cristo se menciona, pero el que domina la congregación no es la escritura, sino el carisma del líder, ¿no? Sí, se impone, siempre se está imponiendo dentro del culto, ¿no? Utiliza mucho el pronombre, pues yo, ¿no? Se impone, ¿no? La iglesia ya no se organiza alrededor de la escritura, ni de teólogos, pues, ¿no? Sino se organiza alrededor de la figura centrista, pues, del pastor, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los síntomas de eso, entonces? O sea, ¿qué ocasiona un pastorcentrismo? Primero, ocasiona que la iglesia que tenga una drogodependencia pastoral, ¿no? Que si no está él, todo se cae, ¿no? No funciona, que el único indispensable es el Espíritu Santo, no ningún hombre, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero se crea una drogodependencia, ¿no? Una adicción pastoral, ¿no? Segundo, se crea una iglesia infantilista,
el infantilismo, no salen de los rudimentos del Evangelio, no salen. Y cuando uno trata de edificarlos a través de preguntas y el diálogo, hay como una molestia, ¿no? No quieren salir de ese pensamiento de confort que se le ha centrado, ¿no? El otro es que, por ser el pastor centrista, el pastor viene a ser incuestionable, pues. No se le puede cuestionar. Y si le cuestionas o le... Se vuelve infalible. Infalible. Nosotros criticamos al Papa y nosotros somos papistas. Y entonces cuando tú le cuestionas a la autoridad, el centrismo, ya vienes a ser un rebelde, un revolucionario, un gato negro. Pero bueno, pues en una iglesia depende de él, ¿no? De lo que él diga, ¿no? Un tipo colonia, ¿no? Un colonialismo, ¿no? Ok. Las decisiones ya no se disciernen a través de los colegas ni de la comunidad, sino de lo que yo siento. Porque a mí Dios me da la visión. No, este es un autoritarismo flagrante, ¿no? Flagrante. Antirreino, ¿no? La gente dice lo que tú dijiste, ¿no? ¿Dónde te congregas? Voy a la iglesia del hermano Edgar, del pastor Edgar. Ya no dicen voy al cuerpo de Cristo, ¿no? Sino voy a la iglesia del pastor Edgar, ¿no? Ya no como referencia, sino como un símbolo de pertenencia. Sí, ajá. ¿No? Lo otro que veo en el pastorcentrismo como deformación del evangelio, y lo digo, pues, ¿no? Sí, abiertamente. Tengo gracias a Dios, no sé por qué curiosa razón me están invitando mucho a predicar, ¿cierto? Y miro que hay iglesias así. Y entonces todo gira alrededor de la figura, ¿no? De la figura pastoral, ¿no? No tiene colaboradores, tiene líderes, ¿no? Entonces ya viene a ser como una deformación, ¿no? del evangelio, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de este centrismo, ¿no? ¿Verdad? El abuso espiritual. No hay palabra más abusiva, más violenta que te digan yo siento, ¿no? Hermano, yo siento de parte de Dios. ¿Y por qué te voy a creer? ¿Por qué te tengo que creer ese sentimiento si ese sentimiento no es escritural? Está raro, ¿no? Ese es abuso. La voz del pastor, por el pastorcentrismo, sustituye la voz del Espíritu Santo en la Escritura. La sustituye por el pastorcentrismo. Dussel lo hubiera llamado colonialismo, ¿no? Pero vamos a ponerle para entender el centrismo, el pastorcentrismo, ¿no? Entonces, lo otro que ocurre como consecuencia espiritual es que a las ovejas se les infantiliza y la figura del pastor se le endiosa. ¿No? Ya no es Dios el que gobierna, sino es ya la visión pastoral. Por eso considero que el pastorcentrismo es una deformación del evangelio. Es una anomalía en el evangelio, sí. Es una anomalía. Porque la figura es que todo ministro, tú y yo, Pablo, todo ministro de los que nos están viendo, llevemos a las almas a Cristo. Caminemos con las almas hacia Cristo, ¿no? Eso no lo aprendí yo, lo aprendí del pastor Camarillo, de la pastoral. Llevemos la alma al Cristo. No que la llevemos a nosotros mismos. ¿Me dejo entender? Sí, cómo no. Sí. Yo creo que, nuevamente, no volviendo a los modelos hermenéuticos de liderazgo, se ha utilizado lamentablemente y se ha sacado fuera de contexto la Biblia en algunos pasajes, ¿no? Se ha visto el liderazgo de Nehemías como un liderazgo, Claro. como un liderazgo, y lo voy a poner así, como un liderazgo autoritativo, ¿no? Porque todo el mundo ahora quiere tener un Nehemías en la iglesia, ¿no? Como líder, ¿verdad? Que solamente recibe la visión y solamente él coordina, dirige y se hace aquí, se hace allá y, ¿verdad? Y así cae, ¿no? Entonces, realmente ahí entonces resurge la figura de un salvador de la iglesia. Claro, un salvador. ¿Verdad? Y ahí, como usted dice, toma el lugar de Dios, ¿verdad? Se convierte en la voz de Dios, se convierte en la autoridad, se convierte en el único que puede interpretar. Yo creo que
¿verdad? Es problema no solamente de la persona, sino desde la iglesia, porque a veces el pueblo le pasa como a Israel, ¿verdad? Piden un rey. Pero hermano, aquí hay... Solo quiero decir, ¿verdad? Piden un rey y la persona en el liderazgo tiene que tener cuidado de no darles ese rey, porque entonces yo me doy como rey. Claro. O sea, ¿quién mejor que nadie quiere tener la autoridad? Claro. O sea, ¿quién quiere estar abajo? Porque nosotros, nuevamente, nuestras hermenéuticas, Dios nos puso como cabeza y no por cola, ¿verdad? Y luego, luego leemos el pasaje de Hebreos, ¿no? Que dice, el escritor hebreo dice a la iglesia, dice, ¿verdad? Pero en este caso es un contexto judío, ¿no? Nosotros eso es lo que vemos, por eso digo, a veces hay hermenéuticas mal aplicadas, ¿no? Dice el escritor hebreo, dice, no, obedecer a vuestros pastores como si ellos fueran a dar, no dice que ellos van a dar, como si fueran, o sea, pero está haciéndole ver al pastor, pues, que cuál es su responsabilidad ante Dios, ¿verdad? Su responsabilidad ante no convertirse en Dios, sino su responsabilidad ante Dios, y es la responsabilidad que todo el mundo tenemos. Entonces, yo he dicho esto, ¿no? ¿Verdad? En el tiempo que tengo, poco tiempo, mucho tiempo que sea de ministerio, yo digo, en mi crecimiento espiritual, en mi madurez espiritual, yo he tenido que disculparme a veces con algunos y decirle, hermano, perdón porque le enseñé mal. Sí. La figura, en el patrocentrismo no pasa eso, no porque pasa eso. todo lo que yo voy a decir viene de Dios. De Dios, sí. Yo he escuchado gente que dice, Dios me dijo que les predicara esto, y cuando yo hago mi hermenéutica del texto que están leyendo y lo que ellos están diciendo, digo, no sé qué Dios se los dijo. Entonces ellos están tomando todo eso y están formando una iglesia infantil. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, ¿verdad? La voz de ellos se convierte en la voz de Dios, y lo que ellos dicen, todo está avalado por Dios. Entonces, sí. Si yo como líder pienso que todo lo que yo digo está avalado por Dios, entonces ese centrismo lo estoy poniendo yo en mi vida, y estoy diciendo, yo no me puedo equivocar porque ahora yo estoy aquí y Dios me puso, entonces todo lo que yo diga está bien, aunque esté mal. Sí. Y a eso le agregan, pues, ¿no? Yo siento paz. O sea, ya cuando tomo una decisión ya no es una paz comunitaria, sino es individual, una tranquilidad individual. Como una justificación propia. ¿No? Entonces, esos son abusos espirituales que se cometen, ¿no? Y pone en contexto, pero hay hermanos que vienen con traumas. Hay algunos hermanos, algunas personas que vienen con muchos miedos. Somos inmigrantes, la mayoría queremos pertenecer. Y que te excluyan, tú no tienes herramientas para poder manejar estas situaciones, y que te excluyan de esa manera, ¿no? Te llenan de miedo, pues, espiritualmente. Nuevamente, ¿verdad? Cuando existe un centrismo en una iglesia, ¿verdad? Determinada, en un líder, ¿no? Entonces, todos los demás ministerios automáticamente están en un segundo plano. En un segundo plano, y la Escritura no habla de eso. Y no habla de eso, o sea, el pastor y los otros ministerios están en ese segundo plano, porque Cristo tiene el primero, y ahí todos los demás están en segundo plano. Entonces, no es que esté Cristo, luego está una figura y luego están todos los demás, no funciona de esa manera. Y si alguna iglesia está esa, tiene problemas doctrinales grandes. ¿Sí? Y la verdad está creando, como usted dijo, una drogodependencia, y usted, ¿no? Pero está creando una dependencia del liderazgo y no de Cristo Jesús. Y la función nuestra no es que la iglesia dependa de mí. No, que depende de Cristo. Que dependa de Cristo. Que sean iguales a Cristo. No que sean iguales a mí. Sí, pero eso es lo que se está creando. Gente que se parece mucho al centrismo, ¿ya? Entonces, cuando yo, ¿verdad? ¿Cómo un pastor podría reconocer cuando está haciendo ese centrismo en sí mismo, se está centrando en su figura? Cuando yo le digo a la gente cómo vestir, cómo caminar. Pregúnteme a mí. Pregúnteme a mí. Si usted no hace esto, yo puedo hacer esto como usted. Yo tengo la autoridad para ponerlo en su lugar a usted. Sí. Yo le puedo jalar las orejas. Usted tiene que decirme que soy su papá espiritual porque yo soy el doctrino. O sea, ¿verdad? Salen... Y es triste, la verdad. Yo soy el ángel de la iglesia. Yo soy el ángel de la iglesia. Yo soy... No sé qué más. ¿Verdad? Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el ungido. Sí. Dios me ha puesto. ¿Verdad? Sí. Y nosotros tenemos que entender eso, que en función de identidad, ¿verdad? En cuanto al ministerio, nunca está en duda el llamado de Dios, porque no lo recibe del hombre.
O sea, si yo, ¿verdad? Si yo como líder estoy buscando la aprobación del hombre, entonces yo automáticamente me he centrado en mí mismo. Claro. ¿Hasta dónde es la autoridad pastoral? Hasta que yo sea fiel a la Escritura. Bueno, en ese caso no hay ninguna autoridad en el sentido de Dios para gobernar, no hay. No hay, pues. Porque el gobernador es Dios. Es Dios. Ahora, Sí. como administrador, si yo puedo aplicar las herramientas que he aprendido y movilizar todas las cosas, pero para crecimiento, no para mi beneficio propio, no para resaltar, no, es que para que digan, no, es que nuevamente decimos, bajo mi ministerio la iglesia creció exponencialmente. Sí. No, no es esa no es esa la figura. Pues te digo, o sea, la autoridad que te da Dios es a través de la Escritura. A través de la Escritura. Claro, para gobernar a través de la Escritura. Cuando tú te sales de los parámetros escriturales, entonces ya pierdes tú mismo esa autoridad. Pero yo creo que una de las complejidades está en utilizar la palabra autoridad. Claro, también. Sí. ¿Verdad? Porque siempre que se habla de autoridad, se tiene que hablar de sumisión. ¿Verdad? Y en este caso, si no se está hablando de esto, la autoridad de nosotros es el servicio. ¿Verdad? Claro. Y en este caso la Biblia dice que en ese sentido entonces todos tenemos autoridad sobre todos. O sea, usted tiene autoridad sobre mí, yo tengo autoridad sobre usted, pero debe estar bajo un aspecto de sumisión. De sumisión, sí. De servicio. Verá lo que dice el apóstol Pablo, y luego el apóstol Pablo lo lleva al ámbito de la iglesia, de Cristo con la iglesia, y luego al ámbito matrimonial, familiar, todo. Entonces el apóstol Pablo dice, someteos los unos a los otros en el amor de Cristo. Esa es la parte que muchas veces nosotros no contemplamos en la Escritura, la sujeción de unos a otros siempre y cuando venga bajo el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Y en el amor de Cristo Jesús, entonces no hay un autoritarismo. No hay. Dentro del cristianismo, el que quiere ser el primero debe ser el último. Se ve como niño, ¿no? Como un niño vulnerable, dependiente de Dios, ¿no? Y aquí es donde cae el problema, ¿no? Que alguien pudiera decir, no, hermano, y aquí yo soy fulano y a mí no me deben de faltar el respeto porque esa es mi función. Yo digo, a Cristo lo pisotearon. Exactamente. Es lo único que demuestra. Y Jesús no perdió la autoridad del servicio. Pero ahora te dice, no me van a sobrepasar. Y digo, pero si a Jesús eso lo golpearon. No es competencia tampoco. Y esto piensa que es competencia, piensan, ahora lamentablemente por el centrismo piensan de que es un rol, que es una profesión. No es una profesión. Dice que ellos, el apóstol Pablo dice que ellos los exponían como burla, ¿no? Como burla. Entonces uno está expuesto a eso, ¿no? Yo entiendo que mi autoridad es escritural, mi autoridad de servicio, y va a venir esas complejidades. Se van a burlar de mí, me van a ofender, me van a criticar, me van a dejar con la mano. Pero por eso antes de tomar el arriado, voy despacio, pensando, ¿puedo hacer esto? ¿En qué área necesito ser sanado para poder tomarla bien? Porque una vez que tú la tomas ya no puedes mirar atrás. Y no puedo estar hiriendo a la gente. Y si le hiero, pido disculpas o perdón, como lo he hecho. Perdóname, no fue intención. No, entonces nos olvidamos de eso muchas veces, por el ego espiritual. El ego espiritual, sentirse exitoso, sentir éxito en el ministerio, ¿no? Hay una expresión que siempre he escuchado que dice, Dios me dijo que va a hacer cosas grandes. Dios ya hizo cosas grandes. Oye, yo escuché una vez en una ocasión, ¿verdad? Alguien que dice en la predicación, dice, si usted no está a favor del pastor, está en contra de Dios. y Dios lo va a castigar, va a caer enfermo. Gloria a Dios. Triste y lamentable porque, ¿en serio? Porque ese tipo de manipulación se da y esperemos que no sea el caso de nuestras congregaciones, pero si ese es el caso, pues hay que pedirle al Señor mucho, hay que orarle al Señor para que el Señor esté en el corazón de la iglesia y de los líderes, de todos. Sí, lo otro que puede caer es en la manipulación, ¿no? Sí, o sea, en buscar seguidores para Él y no discípulos para Cristo. Ese es otro peligro que he visto mucho. Buscan seguidores para Él, pero no discípulos para Cristo, ¿no? Ajá. Y yo a veces me doy cuenta y si de repente con esto no le vaya a molestar, pero esa no es la intención del podcast, ¿no? Pero para no perder esencia, ¿no?
Hay reuniones que solamente lo único que se dan solamente es envenenarse, llenarse de helio, ¿no? De helio, de ese ego espiritual. Y son reuniones que no llevan al caso, ¿no? Que no hay una edificación, una construcción a que laves los pies, a que te asemejes a Cristo. Sí me dejo entender. Simplemente te llenan, te pareces más al que está ministrando la iglesia del momento, pero no te pareces más a Cristo. Uno debe de depender de Cristo, ser vulnerable. Estas mis heridas. Me doy cuenta que a veces yo te amo, pero hasta que tú no entres en mi círculo y no te vea como una amenaza, ya no te amo, ahí te rechazo. Me doy cuenta de eso también. Pero también entiendo que la iglesia es ese sitio de contradicciones, ¿no? Sí, es un sitio de contradicciones. Yo he encontrado mucho amor fraternal, mucho cariño, pero también he encontrado lo otro, ¿no? Y también saber, yo he sido parte del otro, ¿no? Pero vamos creciendo, vamos creciendo. Pero la idea de esto es ser lo más sano posible. Si hay un lugar que me va a enfermar, no entro. O sea, si yo sé que esto me va a enfermar, que me va a quitar, me va a desviar de parecerme más a Cristo, de tener todas las promesas en mi vida, no entro. Bueno, eso soy yo. O sea, en mi pastoral, ¿me entiendes? Sí, yo considero que la iglesia es un lugar donde todos llegamos rotos, quebrados, descosidos, ¿verdad? Podemos redundar mucho en ese término, ¿no? O sea, llegamos hechos pedazos. Y Dios utiliza muchas de las situaciones que pasan, ¿verdad? Y puede ayudar para que otros crezcan. Entonces, en ese sentido, el cuerpo de Cristo se edifica porque alguien tiene que enseñarme algo, yo tengo algo que enseñar, ¿verdad? Claro, no vamos a superponer siempre la experiencia sobre el texto bíblico, al contrario, ¿verdad? Siempre hemos dicho que la experiencia tiene que sujetarse al texto bíblico, o sea, no la experiencia, el texto es la experiencia. ¿Verdad? No queremos hacer una exégesis, ¿no? El texto, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que tener cuidado. Y cada liderazgo, ¿verdad? Cada pastor debe de evaluarse a sí mismo. Nosotros en las conferencias que dimos, ¿verdad? Al menos en la parte que me tocó a mí, la ética del ministro, la ética del líder, ¿no? Nosotros hablábamos precisamente de ese método o de ese sistema que yo puedo implementar para ver dónde yo estoy emocionalmente. Exactamente. ¿Verdad? Y un sistema de rendición de cuentas, o sea, yo no soy infalible. No somos. Yo tengo que tener un equipo de trabajo que tenga la libertad y la capacidad de decir qué es lo que ellos piensan, ¿verdad? Basado en sus experiencias o basado en su nivel de análisis, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no importa. Si alguien con mucha experiencia o si alguien nuevo, pero estar yo abierto a ese feedback que la gente me va a hacer para que yo pueda poner en perspectiva dónde estoy parado. Sí. Por eso el liderazgo, el modelo de liderazgo debe ser Jesucristo. Jesucristo se rodeó con gente, que viene, que quiere también la teóloga. Jesucristo se rodeó con gente que no solamente le sobaban una espalda, ¿no? Sino con gente que lo confrontaban, ¿no? Sí, que lo confrontaban. Y ahora el liderazgo, lamentablemente, por el centrismo, evita esas complejidades, ¿no? No, pero no debería. No debería, más bien debe de ser. No se enriquece la diversidad de opiniones, ¿no? Y también que nos traicionen de vez en cuando es bueno. Sí, porque nos hace siempre entender que somos vulnerables. Y que toda nuestra confianza debe estar en Cristo. Hay un pasaje. La sección es buena. Hay un pasaje, ¿verdad? Y hay un pasaje en la palabra del Señor y es en la vida de David. Cuando David cae presa de su vanagloria en el ejército que Dios le había dado, ¿no? Y David manda a llamar a sus generales para hacer un recuento de con cuánta tropa él contaba en su ejército. Y le dice el general, rey, ¿por qué quieres hacer esto? Nunca hemos hecho esto. Pero entonces yo creo que nosotros necesitamos gente así que nos rodee en el liderazgo, o sea, nunca se ha hecho así. Se necesita Natán, que no le tenga miedo a decirle la verdad al rey. Sí, con carácter. Es que no debería tener miedo. No, que no hay miedo, pues somos colaboradores. No, pero Dios no debería haber miedo. Entonces, querido hermano Wilfred, ya para concluir, creo que nos hemos avanzado mucho en el tema, bastante. ¿Cuál sería el camino de retorno a una pastoral, a un ministerio bíblico, cristocéntrico? Yo pienso que una de las cosas, y usted decía bien claro eso, ¿no?
es qué tan casado estoy en el ministerio. Yo creo que esa sería la primera, ¿verdad? El primer indicio que yo debería de evaluar en mí, qué tan cansado estoy, ¿verdad? No significa que voy a agarrar ocasiones toda la vida, ¿no? Pero qué tan cansado estoy, porque si yo estoy demasiado cansado del ministerio es que todas las actividades eclesiales han sido, ¿verdad? Ejecutadas por mi persona y han estado centrados en lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, si eso es así, entonces yo tengo que evaluar qué es lo que yo estaba enseñando, qué es lo que estaba predicando, porque no ha habido gente que se ha levantado, que ha crecido, porque si la gente no se ha levantado es porque no ha crecido. ¿Dónde están los que han crecido bajo la enseñanza, bajo la predicación, ¿verdad? Para que me ayuden en esta situación, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos seguir examinando cómo está mi relación familiar, ¿verdad? ¿Cuál es la relación con mi esposa, con mis hijos? Yo sé que van a haber casos de emergencia, pero no todos los casos son de emergencia. No. Yo creo que el primero, igual que tú, ¿no? Como dices, yo creo que el primer punto es, antes de agarrar el arado ministerial, pensar, ¿no? Conocerse, cuáles son mis heridas, dónde están mis dolores, qué tengo que sanar. Eso lo aprendí de Marcos, doctor Huertas. ¿Qué tengo que sanar? Si no tengo este dolor, todavía no. ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿No? Y desde ahí, porque en el pastorado no es estar 5 centímetros de la gente que me va a herir, es estar con la gente que sí o sí te va a herir. Son cabritas y ovejitas. Esas son las complejidades. ¿Sí me dejo entender? Pero sí, en un momento todos somos ovejas o cabritas. Sí. A veces yo soy duro de cabeza también. Yo sé. Y entonces a Jesús, por ejemplo, no, y tampoco ponerse, ¿no? Ya entendiendo eso, tampoco me voy a poner, no voy a dejar que los hermanos se me suban en la cabeza. Bueno, a Jesús no solamente le subieron en la cabeza, lo crucificaron. Al apóstol Pablo lo apedreaban. A Juan, sus propios hermanos no lo dejaron entrar a la iglesia que él levantó, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Lo otro creo que es volver a la imagen de Jesús de lavar los pies, mirarse como un lavador de pies, como el último, ¿no? Y mostrar tus vulnerabilidades, pues. Mostrar tus vulnerabilidades, ¿no? Amén. Y lo otro, pues, recuperar el liderazgo colegiado, ¿no? De colaboradores. Hay que recuperar eso. Que nosotros no somos centristas, el único centro es Cristo. Nosotros tenemos colaboradores. Todos los ministerios, según la Escritura, tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. No existe que el pastor es mejor que el evangelista o que el profeta, no existe eso. Esas son categorizaciones humanas. No, y eso que ahora ya hasta niveles de apostolado, de profetismo y todas esas cuestiones. Pero ¿sabes qué me anima? Me anima de que, y hasta las lágrimas, hoy día estaba ayunando y acordándome, ¿no? De que Dios está levantando, sí, amén. En serio, corazones con llama, con esa zarza que está encendida por volver a la Escritura. Lo veo en los seminarios que estoy enseñando, donde voy a enseñar a predicar. Hermano, se está levantando un grupo, personas con ansias de volver a la Escritura, que le prediquen la palabra. Hasta ha habido un caso, mis hermanos, predícanos la palabra, hermano. Y eso me hizo llorar. Amén. Eso me hizo llorar, ¿no? Entonces, yo creo que Dios está una vez más, ¿no? Yo no considero que haya un avivamiento, no quiero que haya un avivamiento, no quiero. Así delante de todos, no quiero. Yo quiero que haya un avivamiento, que todos volvamos a la palabra, al génesis de todo, a Cristo, el Logos. Y de ahí que Él haga lo que quiera con nuestros corazones. Ese sería mi pastoral. Amén. Gloria a Dios. Espero que este haya sido un momento de reflexión, que lo haya llevado a ese lugar de reflexión, ¿no? Donde nos ayudamos nosotros al hacerlo y a identificarnos cuál es nuestra línea. Ya ustedes ya nos conocen, ministerial. Y que si estés de vuestro agrado, por favor, comparte este podcast, denle su poderoso like, denle su comentario,
¿no? Que será bien recibido, ¿verdad? Y aunque no esté a favor, aunque no esté de acuerdo con nosotros, mándelo y diga, mira lo que estos dos locos piensan. No, está bien. No, gracias por el apoyo que nos han dado. Esperamos que esta conversación haya sido de edificación. Sí. ¿Verdad? Nuestro afán, como decía Manuel al principio, no es de denigrar la función pastoral bajo ninguna circunstancia. No. Reconocemos nosotros, ¿verdad? La labor pastoral y la importancia en el día de hoy. Sí. ¿Verdad? Solamente que queremos partir desde la perspectiva bíblica, el principio bíblico. ¿Qué es? ¿Cómo debería de ser y qué cosas evitar? ¿Qué cosas evitar? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene por ahí alguna cosa que piensa que se debería evitar y tal vez nosotros no la tocamos, usted dice, esto es importante, escríbanos en los comentarios, ¿no? Si queremos aprender de usted. ¿Verdad? Queremos, ¿verdad? Siéntese con esa libertad. Sí. Amén. Y recuerde, está invitado para nuestra conferencia del 15 de noviembre en Hayward. ¿Verdad? Sí. A las 5:30 de la tarde en la iglesia Puente de Fe. Sí, va a estar con nosotros el doctor Marco Huerta, el doctor Raúl Sánchez, nuestros servidores, y vamos a estar compartiendo con usted el liderazgo en la hermenéutica, el liderazgo bíblico, el modelo de Jesús. El modelo de Jesús. No se lo pierda, va a ser de mucha bendición. Y no se olviden, según Efesios 4:11, todos los ministerios sirven para una sola cosa. Edificar el cuerpo de Cristo. Exactamente, no para endiosarse, ni para ser cristiano de primera y segunda categoría. No existe eso. Amén. Existe para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, su servidor Wilfred Linares, su hermano y servidor Edgar Peña. Dios les bendiga, hasta la próxima. Hasta la próxima.